Saludos cordiales, compañeros. Mi nombre es Wilson Correa y a continuación voy a exponer sobre un informe epistemológico del paradigma del materialismo histórico, cuyos exponentes principales fueron Karl Marx y Federico Engels. En lo que tiene que ver al plano de la sustentación, el autor identifica como idea central o objetivo de estudio el de explicar e interpretar la existencia y evolución de la sociedad desde una concepción materialista dialéctica, en función del desarrollo de los modos de producción, de los bienes materiales y de la lucha de clases. También el autor esboza argumentos negativos, entre los cuales podemos citar los siguientes: que el materialismo histórico nace en contraposición con varios planteamientos teóricos de pensadores cuyos postulados mantenían un gran componente idealista y por lo tanto subjetivo respecto del desarrollo económico de la sociedad. Así también el autor sostiene de que el pensamiento socialista del siglo XIX tenía un abordaje muy limitado. Así autores como Sainz, Simons, Fourier y Owen sostienen una teoría tradicional que defendía los intereses de la burguesía. Entre los argumentos positivos tenemos de que el autor sostiene que han existido hechos sociales y económicos a lo largo de la historia que de alguna manera aportan a la construcción de la concepción materialista de la historia, lo cual se evidencia en las transformaciones del sistema de producción, en la división y en la lucha de clases. Adicionalmente, sustenta su tesis central basado en grandes descubrimientos del pensamiento europeo, primero en la concepción materialista de la historia y segundo la revelación de la propiedad privada y la plusvalía como secretos de la producción capitalista. En lo que se refiere al plano de la fundamentación, podemos decir que la obra se circunscribe en historia moderna europea. La realidad la explica en un contexto racionalista empirista, por cuanto proviene de un proceso de reflexión, en este caso dialéctica materialista, tomando como referente la marcha del proceso histórico europeo, para lo cual utiliza leyes, categorías comunes que se presentan en todas las fases de funcionamiento de la sociedad. Conceptos como por ejemplo modo de producción, relaciones de producción, estructura y superestructura están presentes en todas estas fases del funcionamiento de la sociedad. El autor también indica de manera implícita que la concepción de la organización es mecanicista, por cuanto se concibe la organización dentro de una fase económica de producción como procesos únicos y definidos. Así, por ejemplo, la industria artesanal, la industria manufacturera y la moderna industria. El hombre es considerado como un ser social que se relaciona con la producción de bienes como parte de una estructura productiva y como un elemento de cambio. Aquí podemos identificar, por ejemplo, feudales versus campesinos, burgueses versus proletarios y capitalistas versus obreros. Conclusión. El autor explica de manera coherente el desarrollo de la sociedad moderna europea, partiendo de un enfoque materialista dialéctico, para lo cual utiliza categorías y también la integración de sus componentes. En lo que se refiere al método, el autor utiliza un modelo crítico dialéctico, el cual se compone de dos fases. La primera comienza con la abstracción, en la cual se observa y se identifican leyes, categorías y relaciones, para luego llegar a concretarlas en una fase de concreción, la cual explica la realidad concreta, tomando en consideración los elementos y categorías identificadas en la fase anterior. La exposición de la obra es útil, por cuanto nos permite comprender procesos de explotación y contradicciones en los modelos económicos. En lo que se refiere a la completitud, la obra se queda en un esquema de explicación teórica filosófico. El patrón teórico es el racionalismo. El autor realiza una construcción racional desde su pensamiento y lo relaciona con la realidad. La explicación representa una visión parcial de los fenómenos, enfocándose únicamente en la realidad europea. La pregunta para el grupo es la siguiente: ¿cuál es el método y las fases que utiliza el materialismo histórico? Muchas gracias.